Cualquier avión comercial moderno comparte la misma silueta fundamental: un tubo continuo, liso y alargado, diseñado para cortar el aire con la menor resistencia posible. Sin embargo, el avión más famoso de la historia, el Boeing 747, rompe esta regla inquebrantable de la física de vuelo. Su perfil presenta un abultamiento masivo en la parte delantera que desafía cualquier lógica visual y aerodinámica. ¿Por qué arruinar un diseño cilíndrico perfecto añadiendo un segundo piso truncado que altera radicalmente el flujo de aire? Y si esta extraña asimetría resultó ser un éxito comercial abrumador, ¿por qué absolutamente ningún fabricante ha intentado copiarla en más de 50 años? El Boeing 747 redefinió las fronteras del mundo y cambió la aviación para siempre. Antes de su aparición, volar cruzando océanos era un lujo reservado para una minoría con un alto nivel adquisitivo. Al quintuplicar la capacidad de pasajeros frente a los modelos anteriores, los costos operativos por cada asiento se desplomaron. Esto permitió al ciudadano promedio comprar billetes de larga distancia. Al analizar su icónica forma superior, resulta natural deducir que fue diseñada para crear zonas exclusivas, aumentar la capacidad de asientos o instalar salas de descanso de primera clase. Para un negocio basado en los márgenes de beneficio por metro cuadrado, esa es la explicación racional. La historia real avanza en la dirección opuesta. La joroba no surgió de un estudio de mercado sobre el confort del pasajero, ni de un capricho estético para diferenciar el avión de sus competidores. Nació de un miedo institucional absoluto y de una apuesta financiera tan riesgosa que casi llevó a la corporación Boeing a la quiebra total. 1. El veredicto de muerte supersónica. Para comprender las decisiones detrás del 747, es imperativo analizar el clima de la industria aeronáutica a mediados de la década de 1960. Todos los analistas, ingenieros de prestigio, fabricantes y gobiernos apostaban ciegamente a que los vuelos subsónicos, es decir, los aviones tradicionales que viajan por debajo de la velocidad del sonido, estaban a pocos años de volverse completamente obsoletos en las rutas internacionales. Proyectos de vanguardia, como el Concorde franco-británico y el colosal Boeing 2707, dominaban los titulares, prometiendo cruzar el Océano Atlántico en menos de 3 horas, rompiendo la barrera del sonido. Ante este panorama tecnológico, las aerolíneas acudieron a Boeing solicitando un avión masivo, pero de transición. Necesitaban un transporte enorme para manejar el pico temporal de pasajeros acumulado. Exclusivamente, mientras esperaban la fabricación y entrega de sus nuevas y veloces flotas supersónicas. Boeing sabía que desarrollar desde cero un avión gigantesco costaba miles de millones de dólares. Asumieron internamente que, una vez que el transporte supersónico dominara el mercado de pasajeros, su nuevo modelo subsónico perdería toda viabilidad comercial en un plazo no mayor a 15 años. Construir una máquina tan compleja y costosa, con una vida útil programada tan corta, era un suicidio financiero. Necesitaban asegurar la viabilidad de la inversión mediante un mercado secundario a largo plazo que fuera infalible. 2. El contenedor estandarizado y el rescate logístico. Si el 747 fracasaba como transporte de personas frente a la nueva velocidad supersónica, su única vía de supervivencia y rentabilidad sería dominar el creciente mercado mundial de mercancías. Durante esa misma década, el comercio global experimentaba su propia revolución silenciosa pero imparable, gracias al contenedor intermodal. Estas son las características cajas de acero estandarizadas que permitían, por primera vez, mover toneladas de mercancía, desde un barco a un tren, y luego a un camión sin necesidad de abrir la carga ni manipular los bienes individuales. Los directivos y planificadores de Boeing determinaron que su nuevo avión debía ser capaz de alojar variaciones de estos contenedores estandarizados en su cubierta principal.
Un fuselaje tradicional de un solo pasillo era físicamente demasiado estrecho para lograrlo, por lo que el 747 se diseñó obligatoriamente como el primer avión de fuselaje ancho de la historia. Incorporó 2 pasillos y una anchura interior gigantesca, suficiente para colocar contenedores de gran tamaño lado a lado. Pero tener el volumen interno no resuelve el verdadero cuello de botella de la logística industrial: el método para introducir grandes estructuras rectangulares en el interior de un cilindro presurizado. 3. El problema geométrico del morro. La carga eficiente de grandes volúmenes de mercancías plantea desafíos operativos críticos en los aeropuertos. Intentar introducir contenedores largos, piezas industriales complejas, maquinaria pesada o vehículos a través de puertas situadas en los laterales curvos del fuselaje es un proceso extremadamente ineficiente. Requiere maniobras complicadas de giro dentro de los límites de la bodega. Limita severamente la longitud y altura máxima de los objetos transportables y retrasa drásticamente los tiempos de carga en tierra, lo cual encarece los costos de operación. La solución óptima y definitiva para un avión de carga puro es la carga frontal directa. Esto significa abrir completamente el morro del avión, la parte más adelantada de la nariz, permitiendo que la mercancía se deslice en una línea recta perfecta a lo largo de toda la cubierta principal mediante rodillos. Para lograr esta maniobra mecánica, la nariz entera del avión debía estar montada sobre unas inmensas bisagras de titanio, levantándose hacia arriba como una gran escotilla. Aquí radica la gran incompatibilidad técnica que definió la anatomía del 747. En cualquier avión de pasajeros convencional, la cabina de vuelo se encuentra ubicada en el extremo frontal del fuselaje principal, liderando la nave. Si la nariz del avión necesitaba abrirse hacia arriba constantemente, era físicamente imposible mantener allí los controles. La cabina de mando alberga paneles de instrumentos críticos, sistemas pesados de radar, cableado vital de aviónica y conexiones mecánicas fundamentales de los controles de vuelo que recorren toda la estructura de la aeronave hasta la cola. Desconectar, flexionar o mover estos componentes vitales en cada operación de carga y descarga era operativamente inviable, propenso a fallas catastróficas y un riesgo de seguridad totalmente inaceptable para las autoridades de aviación. 4. La reubicación y el parche aerodinámico. El equipo de diseño a cargo del proyecto, dirigido por el legendario ingeniero jefe Joe Sutter, tomó una decisión estructural radical: extraer completamente la cabina de pilotaje del nivel principal y reubicarla en el techo del avión. Al elevar a los pilotos a un segundo piso inédito, toda la parte frontal de la cubierta inferior quedaba libre de instrumentos, cables de control y tripulación. El mecanismo de apertura frontal podía operar sin interferencias, levantando el cono de la nariz a voluntad, mientras los controles de vuelo, los ordenadores y los sistemas eléctricos pasaban de forma segura y permanente por el falso techo de la aeronave, ininterrumpidos y protegidos. Sin embargo, resolver este problema mecánico creó inmediatamente una crisis en la física de fluidos. Colocar una estructura cuadrada e independiente sobre el lomo de un cilindro perfecto genera un impacto desastroso en el flujo del aire a altas velocidades. Una cabina abrupta y escalonada crea una enorme resistencia parasitaria. Este término aerodinámico significa que el aire choca violentamente contra la estructura saliente, generando turbulencias masivas, arrastre en la parte trasera, frenando la velocidad general de la aeronave y aumentando drásticamente el consumo de combustible de los motores. Estas métricas habrían hecho que el avión fuera inoperable desde el punto de vista económico. Para evitar este enorme muro de resistencia frente al viento, los ingenieros recurrieron a un principio aerodinámico basado en el perfil de una gota de agua. Necesitaban imperiosamente que el aire fluyera suavemente sobre la nueva estructura elevada sin romperse.
Añadieron un carenado, una cubierta exterior moldeada de metal que descendía de manera gradual desde la parte superior del techo de la nueva cabina elevada, hasta fusionarse suave y armónicamente con la línea recta del fuselaje principal, metros más atrás. Al redondear la parte frontal frente a las ventanas de los pilotos y extender una larga pendiente aerodinámica hacia la parte posterior, crearon una cúpula fluida. La joroba del 747 había nacido formalmente. El espacio que quedó encerrado detrás de los pilotos, debajo de esa larga y suave pendiente de metal diseñada puramente para engañar al viento, era pequeño, oscuro y carecía de cualquier función operativa planeada. Los ingenieros lo consideraban simplemente un vacío estructural, una consecuencia residual de mejorar la aerodinámica externa. Inicialmente, no sabían qué uso darle. No era lo suficientemente grande para instalar filas de asientos regulares de manera rentable, debido a las complejas normativas de seguridad que exigían salidas de emergencia amplias y al peso adicional de tener que reforzar el piso superior de la aeronave. Su primer impulso fue usarlo de trastero para los conductos gruesos del aire acondicionado. El destino comercial del modelo alteró los planos originales. Juan Trippe, el carismático director de la aerolínea Pan Am, el cliente que financió e impulsó la creación del 747, acudió a la fábrica en Seattle para inspeccionar las maquetas a escala real. Al caminar por el piso superior, detectó ese volumen desaprovechado. Exigió inmediatamente que el interior de esa burbuja metálica se acondicionara con un enfoque dirigido a la élite de su pasaje. Al no poder llenarlo de asientos convencionales por cuestiones normativas de escape, diseñaron un salón espacioso y exclusivo dedicado a los pasajeros de primera clase. Para conectar el nivel inferior de la cabina con la nueva cúpula, instalaron una elegante escalera de caracol. Esa joroba, un estricto parche de ingeniería nacido exclusivamente de la necesidad de mover el cerebro del avión para facilitar la entrada de contenedores industriales, se transformó rápidamente en el símbolo de estatus más alto de la historia de la aviación. Fue equipada con sofás giratorios, tapicería vibrante, menús en mesas de comedor e incluso bares completos que atendían a ejecutivos y celebridades sobre las nubes. Con el paso de las décadas, la ironía de este diseño quedó en evidencia. La amenaza del futuro supersónico resultó ser una ilusión técnica. El avión supersónico Concorde demostró ser una proeza de ingeniería excepcional, pero fracasó económicamente debido a su altísimo gasto de combustible y a las severas restricciones legales por el ruido ensordecedor de su estampido sónico sobre áreas pobladas. La industria comprobó que el verdadero futuro de la aviación comercial era transportar grandes volúmenes de personas a un costo accesible, no a unos pocos elegidos rompiendo la barrera del sonido. El 747 se consolidó como el rey del transporte de pasajeros de su época. A medida que las aerolíneas demandaban exprimir hasta el último centímetro cuadrado, los ingenieros de Boeing notaron un detalle técnico fascinante. Alargar la estructura de la joroba hacia atrás no empeoraba la eficiencia de vuelo. De hecho, en ciertos regímenes de velocidad cercanos a la del sonido, mejoraba la dinámica del aire al aplicar principios avanzados de aerodinámica que suavizaban la presión lateral. En los modelos posteriores como el 747-300, el icónico 747-400 y el moderno 747-8, la sección superior se estiró de forma notable. La antigua zona de cócteles se transformó en una cabina completa de pasajeros de proporciones normales, integrando escaleras rectas y ofreciendo decenas de asientos estandarizados en uno de los entornos más codiciados y silenciosos de toda la nave. Esta secuencia histórica explica el misterio de por qué ningún otro fabricante en 50 años ha reproducido el diseño de doble piso parcial. Aviones colosales y modernos, como el bimotor Boeing 777 o el Airbus A350,
Fueron concebidos desde el primer boceto técnico para transportar personas como función principal. Toda su carga de equipajes y palés comerciales se gestiona exclusivamente a través de escotillas laterales inferiores que acceden directamente a la bodega bajo el suelo. Al no enfrentar nunca la necesidad de abrir obligatoriamente la parte frontal del avión para introducir carga recta, la cabina de los pilotos puede y debe permanecer integrada en el extremo del cilindro principal. Preservar la forma de un tubo cilíndrico uniforme, sin protuberancias escalonadas, siempre ha sido y será la arquitectura estructural más segura, ligera y eficiente para presurizar una cabina y desplazarla a través de la atmósfera de nuestro planeta. Modelos gigantes de 2 niveles completos, como el Airbus A380, existen para multiplicar la venta de billetes integrando la cabina de mando de forma limpia en el perfil frontal, sin derivar de una solución de carga. La icónica cúpula asimétrica del Boeing 747 es, en el fondo, un enorme monumento de metal a un futuro del transporte que nunca llegó a existir. Su imponente presencia física demuestra constantemente cómo las presiones financieras y el miedo absoluto a la obsolescencia frente a las máquinas supersónicas obligaron a los mejores ingenieros de la época a concebir una estrategia de supervivencia basada en mercancías y contenedores. Un complejo obstáculo de bisagras forzó el ascenso vertical del panel de mandos, y la disciplina estricta de la física del viento dictó la necesidad de suavizar la nueva figura con un contorno curvo. La próxima vez que tengas la oportunidad de contemplar un 747 operando en las pistas de un aeropuerto internacional, observa detenidamente el contorno inconfundible de su silueta. No estás mirando una zona VIP de 2 pisos diseñada bajo premisas de hospitalidad. Estás observando directamente la adaptación a una escotilla gigante de logística disfrazada de confort y lujo. Una simple cicatriz aerodinámica que terminó moldeando la etapa dorada de la historia de los vuelos comerciales. ¿Has tenido alguna vez la oportunidad de ascender por las escaleras internas y experimentar un vuelo comercial alojado dentro de la joroba de un 747? ¿O tienes planes de intentar volar en uno de los pocos modelos de pasajeros que aún quedan operando a nivel mundial? Deja tu experiencia personal o tu ruta soñada en los comentarios de abajo. Si te resulta fascinante la ingeniería real que existe detrás del funcionamiento de las grandes aeronaves modernas, considera suscribirte al canal para seguir descubriendo los detalles mecánicos que a menudo pasan desapercibidos desde el asiento del pasajero.